sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor nos siga bendiciendo. Iglesia, te saludo con la paz del Señor. Qué declaraciones fuertes estuvimos haciendo hoy, ¿no? En lo que hemos cantado. Qué compromiso hemos adquirido. Aunque ande por las aguas, no me hundiré. ¿Será así? Este es un compromiso. Cuando tengamos situaciones difíciles que resolver y que transitar, no vamos a caer. Vamos a seguir victoriosos, triunfantes. Y no vamos a dejar que el enemigo saque tajada de nada de eso. Son compromisos que uno hace por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo de la tempestad y cruzar por las aguas, tenemos que esforzarnos, poner la palabra de Dios por obra, las promesas de Él, y seguir adelante en victoria. Ahí es donde realmente nuestra fe puesta en Jesucristo nos hace victoriosos. Así que gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de declaraciones tan importantes, porque amamos a nuestro Señor y sabemos que Él no nos va a abandonar. Y si en algún momento fallamos o estamos debilitados por alguna causa, sabemos que Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Amén. Ahí está el Espíritu Santo prometido en que 24 horas al día va a estar con nosotros. Qué lindo domingo. Yo decía con el clima como estaba, con el viento ese medio típico de otoño y el frío, yo digo, oraba por ustedes para que realmente podamos asistir a la reunión sin ninguna dificultad. Y gracias a Dios porque estamos en este lugar disfrutando de una reunión más, honrando a nuestro Dios. Saben que hoy quería traerles una palabra acerca de un episodio que siempre me llamó la atención, me gustó porque me muestra ese amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Y saben que la tarea grande que nuestro Señor Jesucristo tuvo después de haber resucitado fue una tarea grande en que le crean que Él realmente había resucitado, por un lado, y por el otro, que los discípulos en ese momento crean que Él había resucitado en carne y hueso. Porque se acuerdan, como lo habíamos visto el domingo pasado y lo hemos hablado en otras circunstancias, los discípulos no creían. Las mujeres que llegaron a la tumba abierta, cuando estaban convencidas de que iban a ver un muerto ahí vendado, como se usaba en esa época, iban a ver un cuerpo muerto y vieron que esa tumba estaba vacía. Y el ángel le dijo que por qué buscan al que vive entre los muertos, y no entendían nada de lo que se les estaba hablando. Así que ahí salió el Señor Jesús a tratar de que le crean y que entiendan de que si Él no hubiese resucitado como resucitó en cuerpo, o sea, en carne y hueso, el cristianismo no tenía ningún sentido, porque sería un cristianismo que cree en un Dios que está muerto. ¿Qué Dios nos va a traer vida? ¿Nos va a traer salvación? Ninguno. Lo muerto, muerto está y nada hace. Así que ahí el Señor Jesús tuvo que empezar a hacer esa tarea de docencia, de entrenamiento, con
evidencias, mostrarle al pueblo entero que Él estaba vivo, había resucitado, que había vencido la muerte y por eso nos traía a nosotros la libertad, la salvación sobre el pecado. Y se acuerdan que el Señor Jesús en un momento, ahí en Lucas lo pueden leer, el Señor Jesús, para demostrar que era Él realmente de carne y hueso, pidió de comer, le dieron un pescado asado y se comió su asadito, lo disfrutó. Y ahí le sigue demostrando que realmente era en carne y hueso. Claro, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada porque tenían miedo de lo que les podía suceder, y Jesucristo se aparece en el medio de ellos. ¿Cómo entró? Estando la puerta cerrada. Y ahí nos entendemos que ese cuerpo resucitado de carne y hueso de nuestro Señor Jesucristo ya no tenía las limitaciones que tenía antes de la resurrección. Nos es difícil explicar esto, no sabemos cómo es, lo vamos a saber cuando nuestro Señor nos llame o venga, ahí vamos a entenderlo, pero la realidad es que Él tenía esa capacidad que no tenía antes y nosotros la vamos a tener cuando nuestro cuerpo sea también glorificado. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo se presentó a 500 discípulos a la vez, siendo carne y hueso? Yo no le encuentro explicación, pero lo creo. Él estuvo ahí. Hay muchas cosas que no puedo explicar, pero si están escritas en la palabra de Dios, yo las creo, son así y es amén. Amén. Que esto aumente nuestra fe, hermanos. Vamos a leer uno de esos intentos triunfantes que Jesús hizo para poder abrirle el entendimiento a los discípulos y que ellos entiendan lo que Jesucristo había hecho, que Jesús no les había fallado, las promesas de resurrección habían sucedido y Jesucristo estaba vivo. Ahí en Lucas 24:13, Jesucristo se hace presente en dos discípulos no conocidos, gente común como nosotros, discípulos común como nosotros, sin ninguna cuestión extraordinaria como uno podía pensar en Pedro, en Juan, los discípulos cercanos de Dios. No, estos eran dos hombres que amaban a Dios, seguramente lo venían siguiendo desde Galilea cuando Jesús emprendió su camino hacia Jerusalén. Y sucede lo siguiente, dice, aquel mismo día, o sea, el día que Jesús resucitó el domingo, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Como era el tiempo, les explico, como era el tiempo de las Pascuas, estaban celebrando la Pascua, que se celebra cada año, habían distintos lugares alrededor de Jerusalén que uno podía hospedarse. Estos dos varones aparentemente se hospedaban en Emaús, en alguna casa que habrían alquilado, y ahí estaban cerca, 11 kilómetros de Jerusalén, y podían celebrar las Pascuas precisamente en Jerusalén. Así que leo nuevamente, después de esa breve explicación, el versículo 13, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían al pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios
y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dijeron asombrados: esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Amén a su palabra. Señor y Padre, te rogamos la revelación a través de tu Santo y bendito Espíritu de esta porción de tu palabra que hemos leído. Espíritu Santo, enséñanos, revélanos lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir en esta hora. Queremos ser edificados, instruidos. Queremos a través de tu palabra, Padre, crecer, madurar. Y esta es una oportunidad extraordinaria que tenemos para que hagas esa obra en nuestros corazones. Bendícenos, Padre Celestial. Ayúdanos a creer. Prepáranos y enséñanos para que cuando venga ese tiempo de tempestad, como cantábamos, cuando venga el tiempo de cruzar por el fuego, por las aguas, salgamos triunfantes, porque nos hemos tomado de la mano poderosa de nuestro Dios, confiando en que Él no nos va a fallar y nos va a sacar adelante triunfantes, como lo hiciste con estos 2 hombres desconocidos. Poco sabemos de ellos, pero caminando en una caminata de tristeza y de angustia y de pérdida porque te habían perdido, te apareciste con ese amor tan grande que tenés a aquel que necesita de ti, y los trataste y les hablaste y les abriste los ojos y les hiciste entender que Cristo estaba vivo. Señor Jesús, hace lo mismo con nosotros. Quita toda duda de nuestra mente en esta hora. Quita todo aquello que Satanás pudiera utilizar para que nuestra fe se enfríe y alejarnos de ti. Ato al Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús. Y ato ese espíritu de duda y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Espíritu Santo, que te amamos tanto, queremos en esta hora que nos hables y nos enseñes a través de tu palabra para poder reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, después del extraordinario milagro de la resurrección de Jesús, Él se mete en esta conversación de estos 2 hombres sencillos que iban a casa, abatidos, discutían los acontecimientos de aquellos días en Jerusalén,
Y estos discípulos caminaban en Emaús sabiendo de que en lo que se había embarcado nuestro Señor Jesucristo había fracasado. Ellos todavía no habían entendido que Jesús realmente había resucitado, como les comenté al principio. Estos dos hombres, como les decía, son reconocidos, pero saben que eran discípulos poco notorios, como somos todos nosotros. Me llama la atención, por ejemplo, que Jesucristo resucitado no se hizo presente ante su madre María. No sabemos dónde quedó María, o sea, sí sabemos que estaba al cuidado de Juan, pero no nos dice la palabra que Jesucristo se le había aparecido a ella, que era su mamá, su preciosa mamá. Yo me acuerdo cuando durante un tiempo viví muy lejos de mi casa y yo cuando regresé, a los primeros que quería ver eran a mi mamá y a mi papá. O cuando volvía del servicio militar, yo soy uno de esos que fui conscripto en el ejército argentino, y cuando volvía después de varios meses estar ausente, quería ver a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos, a mis seres más cercanos y queridos. Acá no. Tampoco se le apareció primero a Juan, a Pedro, a los discípulos más cercanos de él. Es curioso, vieron, cuando Jesús se hizo hombre, era un bebé niño, un pequeño niño que apareció en un pesebre. Cuando él empezó su ministerio, apareció simplemente en una boda donde nadie lo conocían. Era hijo de María, que seguramente a ella sí la habían invitado y por eso fue su hijo. Fue todo tan simple y tan sencillo. Y esa misma sencillez Jesús fue utilizando para darse a conocer ahora resucitado y con un cuerpo glorificado. Así que lo que quiero hacer con este breve estudio es aprovechar las enseñanzas que sacamos de esta experiencia que nos narra la palabra de Dios para nosotros también edificar nuestras vidas. Ellos habían sufrido una pérdida, o sea, todos en ese momento, estos dos hombres en particular, habían sufrido una pérdida. Con la muerte de Jesús, estos hombres habían perdido todo. Estarían seguramente en el numeroso grupo de discípulos que seguían a Jesús desde Galilea. Fueron testigos de todo lo que había ocurrido en Jerusalén cuando Jesús ingresa, y ahora están llenos de desencanto, carentes de todo consuelo. ¿Por qué? Porque habían perdido a su maestro y se quedaban ahí, habían ido ahí y estaban ahí por las fiestas de la Pascua. Las pérdidas que ellos experimentaron, por lo que dice el texto, podemos de acá extraer 4 elementos que nos van a ayudar a crecer y nos van a ayudar a entender mejor el mensaje que Jesucristo nos quiere dejar. Y lo primero es que estos dos hombres perdieron la armonía. Fíjense, cuando uno está en crisis, cuando uno está pasando por un momento de desolación, de tristeza, de angustia, una de las cosas que nos puede suceder es que perdemos la armonía, el entendimiento con las personas que están a nuestro alrededor. El texto dice que venían ellos discutiendo. Se ve que los eventos que habían sucedido los tenías como confundidos a ellos y estaban discutiendo de lo que habían pasado. Cuando uno discute, esta expresión significa que cada cual va tirando de a turnos. ¿Vieron? Cuando yo expongo lo mío, la otra persona expone lo suyo y ahí vamos discutiendo, y realmente ellos no estaban sacando ninguna conclusión más que la desolación que estaban viviendo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta y tener cuidado nosotros en nuestra familia, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo. Cuando hay una crisis es posible que la discusión
se dé con mucha más facilidad que cuando las cosas están bien. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestro hogar, con nuestras esposas, los hijos con los padres, y así tener esto en cuenta, porque el estrés y la angustia muchas veces nos llevan a decir cosas que realmente no queremos decir, que confunden y no llegan a una solución. Mientras caminaban con Jesús, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, seguro que el diálogo era amoroso, era un diálogo tranquilo, porque estaban viviendo el entorno de seguridad que Jesucristo les estaba proveyendo en ese momento. Pero ahora que Jesús estaba ausente, el diálogo se había convertido en un debate confuso. No entendían lo que estaba pasando, hablaban en torno de la muerte de Jesucristo, y sobre todo lo que más le debe haber dolido a ellos es las promesas que no se habían cumplido, esas promesas que Jesús les había hecho, que con su muerte ellos veían que esas promesas no se iban a cumplir. Así que ya no podían tener paz, y toda palabra que salía de su boca era áspera y era carente de sentidos. ¿Por qué? Porque realmente en ese momento no conocían la verdad ni la habían aceptado. Si avanzamos un poquito más adelante en el versículo 17, dice, cuando Jesús le dice, ¿qué vienen discutiendo? Se detuvieron cabizbajo. Y ahí la palabra nos deja entrever de que ellos habían perdido la alegría. Jesús notó tristeza en ellos a ver que estaban cabizbajos. ¿Vieron cuando uno está triste, como que no tiene respuestas? Está esa actitud de, no sé, ya las cosas como que no tienen solución. Y nos trae ese estado de tristeza a cada uno de nosotros. No le encontraban explicación a todo lo que había acontecido. Y notemos que Jesús prudentemente se acercó a ellos y caminó a su lado. Antes, cuando Él estaba con ellos, había gozo y alegría, pero ahora Él había desaparecido y lo que había en estos hombres era dolor. Y hay muchos tipos de tristeza que uno puede experimentar en nuestra condición humana. Quería enumerar algunas de ellas. Está la tristeza de la tumba abierta, como en este caso con la pérdida de un ser querido. Esto nos puede pasar a nosotros. Otra es la tristeza que proviene de la soledad por la falta de un ser amado. Esto nos entristece. Está la tristeza del que pierde su esperanza en las posibilidades del futuro y solo se detiene en lo que vivió en el pasado y como que en el futuro no encuentra salidas o posibilidades que lo entusiasmen. Pero hay también una tristeza espiritual. Esa tristeza espiritual que difiere de las anteriores. ¿Y qué las causa esa tristeza? La ausencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Qué tristeza produce el saber que le hemos fallado en algo a nuestro Dios? Y esa es una tristeza en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Y es lo que estas personas estaban pasando. Esta tristeza espiritual viene cuando el cielo parece cerrado a nuestras oraciones. ¿Les ha pasado? Estar orando y clamando por algo y sentimos que el cielo está cerrado, que esas oraciones rebotan. Esta tristeza espiritual la tenemos cuando parece que la Biblia está aburrida y es nula, que no le encontramos sentido. A mí me pasó en una oportunidad que estuve por un tiempo alejado del Señor hace más de 30 y pico de años atrás, y llegó un momento que
ya tenía un tiempo de haberme apartado del Señor y llegó un momento que leía la Biblia y no entendía lo que leía, habiéndola entendido antes. Era como leer algo sin sentido. Eso en ese momento realmente me alarmó, porque había amado al Señor, había entendido la palabra la entendía, me era revelada, pero en ese momento ya nada me parecía interesante en lo que leía. Esa tristeza aparece cuando las cosas espirituales pierden su fragancia, su frescura, su entusiasmo. Ahí estamos en un proceso de enfriamiento. Cuando cuesta participar de la comunión cristiana, de venir a una reunión de jóvenes, de estar participando de la amistad cristiana, y también cuesta obedecer al Señor en todo, y esto nos trae una tristeza muy grande en nuestro corazón. Esta es la tristeza que expresa el creyente, por ejemplo, cuando María Magdalena exclama en Juan 20:13, dice: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¡Qué desesperación! Porque ni siquiera el cuerpo muerto tenían. ¿A dónde se lo habrán llevado? ¿Quién se lo habrá robado o no? O por precaución o por cuidar al cuerpo de Cristo Jesús lo habrá puesto en algún lado. No lo tenían. Todas estas circunstancias que podemos entender no explican lo que había sucedido con Jesús. Y saben que cuando estamos en esta tristeza espiritual, cuando estamos de alguna manera ausentes de Jesús, como estaban estas personas, Satanás trata de aprovechar esta oportunidad y va a tratar de alejarnos más de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí tenemos que estar atentos. Un Jesús perdido significa un corazón triste. Un corazón triste. Y yo una reflexión que mientras estaba haciendo este estudio, una expresión que brotó de mi corazón: yo quiero que mi estabilidad y alegría sea en Cristo Jesús y no porque las cosas marchan bien. No. Quiero realmente centrarme en Jesús, que Él me traiga estabilidad y alegría, y todo lo demás será circunstancial, pero tener claridad en lo que Cristo significa para mi vida. Y saben que también estos discípulos desconocidos, pero discípulos de Jesucristo, amados de Jesucristo, porque Él los atendió de motus propio, habían perdido la expectativa mesiánica, lo habían perdido a Cristo como el Mesías. Porque si ustedes se fijan en el versículo 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel, y lo trataron de profeta de Dios, no de Mesías, como lo entendían antes. Quizás esto era lo peor de lo que a ellos le estaba pasando. Ellos se habían embarcado en un proyecto maravilloso. Cuando conociste a Jesucristo, ¿no empezaste a vivir proyectos de vida que antes no tenías? Empezaste a creer en las palabras de Jesús. Antes no las creías y ahora tenés la verdad que viene de Cristo. Bueno, ellos habían empezado a creer en las palabras de Jesús. Lo aceptaron como el Mesías prometido, a ese Jesucristo. Y les explico, el Mesías es el ungido, es decir, aquel que recibe por el Espíritu Santo de Dios la unción del cielo que reposa sobre él y le trae poder para liberar al pueblo y para establecer el reino de Dios. Para eso había venido Jesucristo. Bueno, esa proyección ellos la habían perdido. Estuvieron dispuestos a seguirlo sin importar las consecuencias. ¿Cuántos hay de esos acá que decimos, vamos a seguir a Jesucristo sin importar las consecuencias? Amén. Claro, amén.
Y ellos se embarcaron en eso también. Lo vamos a seguir. Llegaron con él a Jerusalén, esperando que allí, en la ocasión de las Pascuas, Jesucristo produjera esa manifestación definitiva de liberarlos de la esclavitud de los romanos y de establecer el reino de Dios en Jerusalén. Ellos se habían embarcado en eso. Seguramente ellos gritaron a voz en cuello cuando Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿se acuerdan? Bendito al Rey que viene en el nombre del Señor. Lo habrían exclamado así, gritaron de voz en cuello, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa era la imagen que ellos tenían de lo que les iba a estar pasando. Se deleitaron con las increíbles enseñanzas de Jesús, como nos pasa a nosotros. Celebraron la cena pascual en algún lugar, no sabemos dónde, sabiendo de que al mismo tiempo Jesucristo estaba celebrando la cena pascual con sus apóstoles en algún lugar, pero ambos estaban haciendo lo mismo. Pero de un momento a otro, en pocas horas, se desató una tormenta que barrió con todas las expectativas mesiánicas y las expectativas que ellos tenían para vivir con Dios. Desapareció todo con la muerte de Cristo Jesús y su sepultura. Fíjense, la última fotografía, figurativamente hablando, en esa época no había cámaras, la última fotografía de Jesús que conservaban en sus mentes eran la de un pobre tipo lacerado por el flagelo que había recibido, coronado con espinas, amarrado semidesnudo, a duras penas cargando el crucero de una cruz, clavado en ella y gimiendo como cualquier mortal minutos antes de llegar su muerte, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era la foto que ellos tenían en el momento en que Jesucristo se acerca. Con todo esto, con toda esta situación que ellos estaban viviendo, su expectativa mesiánica se había hecho polvo en esa tumba que ahora estaba vacía. Y por último y cuarto, habían perdido la esperanza. En el versículo 21 dice: abrigábamos la esperanza, pero ya esa esperanza no está, de que Él iba a actuar en favor de nuestro pueblo. Con la muerte de Jesús, estos hombres habían perdido su esperanza, y al perder a Jesús, todo se había perdido. La esperanza brilló con las acciones de Jesús haciendo milagros. La esperanza con la presencia de Jesús era seguridad para ellos, como lo es hoy para nosotros. Con las enseñanzas de Jesús iban viendo la autoridad en Jesús, y la autoridad que a su vez lo que Jesús les enseñaba les daba autoridad a ellos. El carácter de Jesús para orar y buscar la dirección de su Padre. Pero la cruz de Jesús echó por tierra todas estas esperanzas. Jesús les había hablado de su resurrección y ellos no lo tenían presente. En el versículo 21 dice: es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, y seguían desesperanzados y sin acordarse de que Jesús les había dicho que iba a resucitar. Pero la realidad es que la tumba está vacía y todavía ellos no han visto a Jesucristo. Estos 2 discípulos nos representan a algunos de nosotros, hermanos. Aquellos en cuya vida la esperanza brilló como una estrella y que para quienes conocíamos a Cristo fue una bendita realidad del pasado y la promesa de un gran futuro. Pero las circunstancias de la vida, el pecado, a veces los pesares y los problemas de la vida fueron robándonos esa esperanza. A través del tiempo o en algún lapso de nuestra vida, o tal vez ahora estás pasando por una situación así.
Quizás alguno de nosotros está caminando por esa senda de la vida como estos dos hombres que habían perdido la esperanza, estaban entristecidos y como que marchaban hacia un ocaso. Pero saben que de todos modos, y esto seguramente nos pasa a nosotros en situaciones similares, había un deseo en el corazón de ellos. Había un deseo. Durante su caminata con el extraño en ese momento que era Jesús, no lo habían reconocido todavía, hablaron todo el tiempo de Jesús y de lo que había acontecido con él. Fíjense, su deseo se podía expresar como Job lo expresa en Job 23:3. Dice, si pudiera yo saber dónde encontrar a Dios. Como era el deseo que tenían ellos de alguna manera. Así que tenían ese deseo de que Jesús estuviese vivo y ese deseo había seguramente sido alimentado por las mujeres. ¿Se acuerdan que las mujeres les contaron a los otros discípulos que habían ido a la tumba donde la piedra había sido corrida y estaba vacía? Y saben que en esa época las mujeres tenían un serio problema, que a ellas no se les tenía confianza en lo que decían. Si una mujer iba a testiguar en un juicio, el testimonio de ella era tomada como que el que testificó era un siervo, no uno de los señores o de los hombres importantes. Por lo tanto era de alguna manera razonable que no le hayan entendido, aunque está mal, pero ellas habían hablado que esa tumba estaba vacía y que Jesucristo había resucitado. Ahora, ¿cómo restauró Jesús la alegría y la esperanza en sus discípulos? Y acá podemos aprender qué fue lo que hizo Jesús para restaurarlos. Les mostró la necesidad primeramente de creer a los profetas. En ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, sí se estaba escribiendo, se estaba viviendo, pero no estaba escrito, y comenzó por recriminarles con afecto, diciéndole que qué torpes son ustedes. Los amaba tanto que los hizo reaccionar. ¡Qué torpes son ustedes!, le dijo Jesús. En griego, torpe encierra varias palabras, tontos, necios e ignorantes. ¿Por qué? La torpeza de ellos estaba en el hecho de no haber prestado suficiente atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, de múltiples maneras, le había dicho que Él iba a resucitar. Bueno, si Él lo dijo, ¿por qué no lo creyeron? Habían visto tantos milagros, sabían que Jesús no era una persona común y corriente, era un hombre, pero el poder de Dios estaba manifestándose a través de una manera extraordinaria. Y Jesús le dice tontos o torpes o ignorantes porque no le habían hecho caso a lo que Él había dicho. ¿Habrá algún torpe acá entre nosotros? No. Nosotros, el Señor nos dice algo y ahí estamos para cumplirlo. Jesús les había anticipado a través de la palabra, el Antiguo Testamento, lo que iba a ocurrir. Y se los había anticipado también cuando estaba Jesús con ellos en carne y hueso, instruyéndolos. ¿Por qué no lo creyeron? ¿Por qué? Si uno lee la palabra de Dios, hay más de 100 versículos que hablan acerca de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no le creyeron. Hoy mismo hay creyentes que saben la Biblia de memoria, que la conocen perfectamente bien, que han estudiado la palabra años en la iglesia y también en distintos estudios bíblicos.
Algunos hasta pueden hablar griego y hebreo o leer hebreo, pero son ignorantes, son torpes cuando llega el momento de confiar y obedecer la palabra de Dios. Que Dios nos aparte de ser uno de esos. Que Dios me aparte de ser uno de ellos. ¿Saben que hoy me levanté con un versículo hermoso? Que seguramente ustedes lo pueden haber leído. 2 Timoteo 3:16. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. No nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjense con qué claridad este versículo es lo que Jesús quería, que ellos aplicaran, sepan lo que está bien y lo que está mal, lo que se había anunciado, y los preparó y los capacitó para que hagan buena obra. La buena obra en ese momento era creer que Jesucristo iba a resucitar y resucitó. Desde Génesis 3:15 la Biblia nos viene diciendo lo que iba a pasar con Jesús. Y ellos no lo creyeron. Y por último les mostró la necesidad del sufrimiento en la cruz. Lo vimos en el Salmo 22 algunos domingos atrás, en Isaías 53. Jesús los llevó de vuelta a la cruz, a que aquellos que para ellos había sido causa de separación, causa de maldición y calamidad, la cruz, para el ser humano había sido así de ese momento, para Jesús era lo más importante y es lo que nos trajo salvación y vida eterna. Porque ahí Jesucristo se llevó todos sus pecados. Así que si estás desesperado, triste, es necesario que vuelvas a la cruz. Es necesario que vayas a la cruz y ahí le entregues toda esa tristeza, toda esa desesperación y que le pidas a Dios que te dé la restauración que estás necesitando. Solo en la cruz hay perdón, solo en la cruz hay salvación. No la encontramos en ningún otro lado. No está. Nosotros a veces esperamos que el Señor se revele de una manera deslumbrante, de una manera espectacular, de una manera extraordinaria, con bombos y platillos, con sueños especiales y fantásticos. La verdad es que un día iban dos hombres caminando por la calle, Jesús se le acercó, se le arrimó, les habló y los transformó. Fue lo que hizo en mi vida. Yo un día no sabía dónde ir, a qué hacer, dónde, no sé, y aparecí en este lugar. Y Dios me habló. No hubo violines. ¿Vio cuando alguien se da un beso en una película? Yo digo, tantos besos que le di a mi esposa, nunca escuché un violín. Fíjense. Pero bueno, ese es Jesús. Es un ser amoroso, sencillo, simple, pero también quiere que escuchemos lo que Él dice y lo pongamos por obra. Es en la cruz donde hay salvación. De no haber muerto nuestro Señor Jesucristo y haber resucitado, el cristianismo sería una religión más, sin mucho sentido, que no salvaría a nadie y todos irían al infierno, pero precisamente Jesucristo nos sacó de esa esclavitud del pecado y nos llevó a la vida eterna. Y nos gozaremos como cantábamos hoy. Jesús va a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Qué maravilloso. Le damos gracias al Señor Jesús. Y saben que Él sigue con la esperanza de que lo reconozcan como el Señor Salvador, resucitado, vivo, y que la esperanza de Él es que el mundo entero
reconozca al Señor Jesús como su Salvador. Ponete de pie ahí donde estás. Vamos a orar para terminar con cerrá tus ojos ahí donde estás. Y pensá por un momento cómo estás en este tiempo tan particular, donde por momentos parece que todo se complicara aún más, nuestro riesgo en cuanto a la salud. Estos son los momentos cruciales para confiar en Dios. Si hay un motivo por el cual Dios ha traído pruebas y vicisitudes al ser humano, es precisamente para que demostremos nuestra confianza en Él. Confiar en Él. Poné tu salud en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, ahora te rogamos que nos cubras con tu santidad, con tu pureza. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que veamos en fe ese cuerpo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, levantado de los muertos, trayendo vida a la humanidad, trayendo consuelo y alegría. Le costó a Él su juventud, le costó su sangre, su cuerpo, sus emociones. Pero ahí se quedó, sufriente como estaba. Se quedó por amor a vos y a mí. Y resucita tal vez sorprendido de que no le hayan creído que había resucitado, siendo que Él había dicho que así sería. Y de cuántas otras cosas el Señor se sorprenderá que nos dijo y aún no le creemos. ¿Habrá algo? Este es el momento de tomar decisiones. Es el momento de decirle al Señor Jesús, aunque no entienda lo que me pedís, lo voy a hacer. Aunque no vea un final que me certifique que todo va a estar bien, aunque no vea ese final, haré lo que me pidas. Y es así como el Señor Jesús ahora se acerca a tu lado, ahí donde estás, y te habla el corazón. Una conversación que tiene el interés de ayudarte a entender las cosas de Dios, ayudarte a entenderte a vos misma, a vos mismo. Y sobre todo ayudarte a entender que una vida sin Cristo es una vida perdida, fracasada, aunque las cosas te vayan medianamente bien, fracasada. Pero una vez más se levanta nuestro Señor Jesucristo demostrando su amor y te bendice. Cuando pasó todo este proceso de apariciones de nuestro Señor Jesucristo a diferentes discípulos,
Dice la palabra que él, antes de ascender, levantó sus manos sobre la congregación de discípulos que había ahí y los bendijo. Recibí la bendición de Dios en esta hora. Jesús sigue levantando las manos sobre tu vida personal para bendecirte, para alentarte, para fortalecerte, para responder preguntas que le haces. Una de las cosas que más me emocionan es saber de que hay oraciones íntimas y personales que no pasan por nuestra boca, no las decimos en oración, pero están en nuestro corazón. Es nuestro corazón que le está orando a Dios. Y aún esas oraciones Él escucha y las responde. En cada detalle, simple o complejo que sea, Jesús está para ayudar, apoyar, alentar, para darte consuelo, pero también darte ideas de cómo hacer, de cómo tratar las cosas. Yo, en el nombre de Jesús, iglesia, te bendigo con toda bendición del cielo. Y bendigo tu vida declarando que la Escritura te inspira para seguir firme adelante, creyendo en las promesas de Dios. ¿Saben por qué una vez que los discípulos entendieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vieron que Jesús ascendió de esa manera? Ahí dijeron en sus corazones: lo que Jesús dice es verdad, lo que Él dice es verdad. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que iba a resucitar en carne y hueso, y en carne y hueso resucitó. Él dijo que iba a ascender a los cielos, se ascendió. Él dijo que iba a venir el Espíritu Santo para empoderarnos del poder divino, para testificar de Cristo. El Espíritu Santo vino y nos empoderó. Por eso ellos eran mártires. Por ellos trabajaron y testificaron hasta la muerte, porque se dieron cuenta de la veracidad profunda de la palabra de Dios y de las promesas de Cristo. No los frenaba nada, porque Cristo es verdad, Dios Padre es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y ahí tenemos un respaldo extraordinario para seguir adelante, para testificar de Cristo, para no tenerle miedo a las crisis, porque vamos a salir victoriosos con nuestro Señor Jesús. Yo quiero y le ruego al Espíritu Santo ahora: aumenta nuestra fe, Dios, aumenta nuestra fe, Dios, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, como nunca, revélanos a Cristo en tu palabra. Danos a conocer esa persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que hizo una obra única y extraordinaria para salvar a la humanidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te bendecimos y te damos las gracias, porque sos ese vicario de Cristo. Es el Dios que Él dejó, enviado por el Padre, para que nosotros podamos disfrutarte, nos puedas ayudar, bendecir, nos puedas enseñar la palabra de Dios y puedas poner palabra en nuestra boca para bendecir a quienes necesitan de Cristo. Te glorificamos y te honramos de todo corazón, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.